Hola, muy buenas noches. Lamento la tardanza, pero entre clases y clases no he podido resolver o hacer este video en realidad. Nosotros el día miércoles, y le hablo a mis estudiantes de veterinaria, medicina veterinaria, en el lab del día miércoles, al finalizar la clase no alcanzamos a resolver este problema porque tenían clase, se acabó el tiempo, ¿ya? Entonces me comprometí a hacerlo y ahora voy a hacer esta cápsula para poder mostrarles a grandes rasgos cómo nosotros podemos resolver esta situación. Este problema tiene logaritmo, raíces y potencias, ¿cierto? Por lo tanto, hay que saber potencias, porque saber raíces y saber logaritmo equivale también en gran porcentaje a saber potencias. En primer lugar, para poder calcular esta expresión, porque hay que reducir al máximo, nosotros necesitamos saber cuánto vale ese logaritmo y, por cierto, necesitamos saber cuánto vale esa raíz. Y como el procedimiento no es directo, nosotros, o yo en este caso, voy a calcular esos valores de manera independiente y después los voy a reemplazar en la igualdad, ¿ya? Entonces, en primer lugar, voy a calcular cuánto es logaritmo en base 0,5 de 16 elevado a menos uno. Ese logaritmo tiene un valor y como no lo sabemos, yo voy a decir que se llama x. No, no x, porque la x está ocupada acá. Otro valor, a. Ese logaritmo tiene un valor. Si aplicamos la definición del logaritmo, dice que la base del logaritmo elevado a su valor es igual al argumento, ¿ya? Por eso dije que saber logaritmo es saber potencias. Dicho eso, si escribimos el logaritmo como una potencia, nos queda la base elevado a al resultado, me tiene que dar el argumento del logaritmo. Esa es la definición y no puedo asistir al solemne de mañana, viernes. ¿Qué hora es? Faltan 3 minutos. Al solemne de mañana, viernes, sin saber cómo transformar un logaritmo a potencia. Y como sabemos que nuestro exponente está que el exponente es una incógnita, tenemos que transformar todo a una ecuación exponencial y por lo tanto tengo que igualar las bases. Y la base acá a la derecha es 16 y a la izquierda es un medio. Pero claramente eso nosotros lo podemos arreglar. En primer lugar, decir un medio es equivalente a decir 2 elevado a menos 1. Pero todo eso está elevado a a. Bueno, mi base es 2, así que tengo que escribir el 16 en base 2. Y eso es solamente saber potencias. 16 es 2 elevado a 4. Y eso está elevado a menos 1. ¿Y qué tengo en ambos lados? Potencia de una potencia. Se conserva la base y se multiplican los exponentes. Menos 1 por a, menos a. 4 por menos 1, menos 4. Y como las bases son iguales, perfectamente nosotros podemos igualar los exponentes. Es decir, menos a es igual a menos 4. Pero yo no quiero menos a, yo quiero a. Bueno, a es igual a 4. Por lo tanto, nosotros ahora sabemos cuánto vale esa expresión. 4. Pero ese logaritmo se está dividiendo por la raíz de. Entonces, nosotros también tenemos que recordar que cuando tenemos una raíz, podemos escribirla como potencia, ¿cierto?
toda raíz se puede escribir o representar como una potencia. Si nosotros tenemos la raíz enésima de a elevado a m, eso es equivalente en potencias a decir a elevado a m partido por n. ¿Ya? ¿Por qué menciono esto? Porque si nosotros tuviésemos una raíz cúbica, por ejemplo, de a elevado a 9, obviamente yo puedo escribir esto como una potencia, pero en la práctica lo que yo puedo hacer es decir, 9 dividido por 3 es 3, porque sabemos que esa raíz se puede escribir como a elevado a 9 partido por el índice de la raíz, que es 3. Y eso es 3. 9 tercios, 3. Pero, obviamente, nosotros acá tenemos que calcular de la forma más práctica posible las raíces, los logaritmos y las potencias. Obviamente respetando el cálculo que la profe tiene que revisar, ¿cierto? Ahora, en este espacio, tengo la raíz cuadrada de 2 elevado a menos 8 x menos 4. ¿Cuál es el índice de esa raíz? 2. Por lo tanto, si lo transformo a potencia, el 8x y el 4 se divide por 2, o sea, la mitad. Y para, obviamente, ahorrar tiempo, yo voy a decir, ¿quién es la mitad de 8x? 4x. ¿Quién es la mitad de menos 4? Menos 2. Y listo. Por lo tanto, ahora me voy a ir al desarrollo de esto y voy a decir lo siguiente. Ese logaritmo vale 4. Mire el cambio que hicimos. Todo eso lo cambiamos por un 4 y lo vamos a dividir. Es al revés. Es la hora, ¿cierto? Lo vamos a dividir por esa raíz, que es igual a 2 elevado a menos 4x menos 2. ¿Quién es el numerador? Que ni siquiera he hablado de él. Tengo 3 elevado a menos 1 y acá existe una potencia o una multiplicación de potencias de igual exponente. Se conserva el exponente, que es x, y se multiplican las bases. ¿Cuánto es 72 por 6? Eso es 420 más 12, 432. Ya. En realidad, lo que se nota es que la expresión que estaba en la parte inferior se redujo. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué nos quedó en el denominador? Una división. Y si son potencias, para dividirlas o son iguales los exponentes o son iguales las bases. Y observando el denominador, las bases pueden ser iguales, los exponentes no. ¿Por qué? Porque ese 4 nosotros sabemos que se puede escribir como 2 al cuadrado. Entonces ahora, a pesar que es muy poco el cambio que haré, tengo que reescribir absolutamente todo. Y nos queda 3 elevado a menos 1 por 432 elevado a x. ¿Quién es 4? 2 elevado a 2. Y eso se va a dividir por 2 elevado a menos 4x menos 2. ¿Qué tengo en este ejercicio? En el denominador específicamente, una división de potencias de igual base. Y el numerador, por ahora, queda exactamente igual. Es decir, 3 elevado a menos 1 por 432 elevado a x. División de potencias de igual base. Se conserva la base,
que es 2, y se restan los exponentes. Ahora, ¿a qué es equivalente esa división? Conservo el 2 y resto los exponentes. ¿Quién es el primero? El primero es 2, pero le voy a restar. ¿Y por qué destaco esto? Porque no resto un número, yo resto un binomio. Y ese binomio se ve afectado por ese signo menos, que en la práctica lo que hace es cambiar el signo de la expresión. Por lo tanto, ese menos 4x pasa a ser más 4x y el 2 negativo pasa a ser más 2, ¿sí? Ahora, si yo me doy una vuelta larga y lo escribo, debiese ser así. Conservo la base y resto los exponentes. Es decir, al 2 le voy a restar paréntesis menos 4x menos 2. Es 2 elevado a 2 y ese signo menos hace que cambie a más y hace que cambie a más. 2 más 2, 4. Todo esto nos queda 4x más 4. ¿Ya? Sigo. Mire la expresión original en comparación a la que tenemos hasta ahora, obviamente es más reducida. Pero ojo, aquí hay una parte numérica y hay una parte que tiene, eh, esto es 4. Hay una parte que tiene variables, que es la x, ¿cierto? Entonces, lo que me conviene es separarme. ¿Por qué? Porque este 2 elevado a 4 yo lo voy a asociar con esa potencia. Y esta que tiene exponente variable, yo lo voy a expresar con esa potencia, ¿cierto? Ahora, lo voy a copiar casi todo, porque tengo 3 elevado a menos 1 por 432 elevado a x. Y me separo y digo, esto es 2 elevado a 4x por 2 elevado a 4. Multiplicación de potencia de igual base. Se conserva la base, se suman los exponentes, pero la propiedad también es verdadera al revés. Puede que yo tenga una potencia con una suma en el exponente y eso yo lo puedo descomponer como una multiplicación, ¿ya? Siempre usted debe recordar que las propiedades son válidas en ambos sentidos, ¿ya? Muy bien. Entonces, esas x las tenemos que agrupar y esos números también. Así que los voy a cambiar de lugar para que queden verticales. ¿Es obligación? Por supuesto que no. Pero cuando uno los mira así, los observa, entiende quizás un poco mejor. Tengo 3 elevado a menos 1 y tengo 2 elevado a 4. Tengo 432 elevado a x. Y aquí, para aplicar la propiedad, a mí no me sirve el 2 elevado a 4x, porque las propiedades son para igual base o para igual exponente. Y mi base es 432. No lo puedo escribir como potencia. Pero, mira lo que haré. Y aquí está la parte intrínseca del estudiante, porque se me tiene que ocurrir ese 2 elevado a 4x, yo lo voy a expresar como 2 elevado a 4 elevado a x. Potencia de una potencia, se conserva la base, se multiplican los exponentes. Profe, ¿cómo se me ocurre eso? Solamente practicando y aplicando las propiedades. Tengo 3 elevado a menos 1, ahí no más. Tengo 2 elevado a 4, ahí no más. 432 elevado a x, ahí no más. Ah, pero creo que voy a hacer un cambio. ¿Por qué?
Porque los exponentes son iguales. Y cuando nosotros tenemos una multiplicación de potencias de igual exponente, como es este caso, se conserva el exponente y se multiplican las bases. Pero si es una división de igual exponente, se conserva el exponente y las bases se dividen, que es lo que tenemos acá. ¿Cómo son los exponentes? Iguales. X. Por lo tanto, perfectamente, ¿qué podemos hacer? Conservar el exponente, que es X, y dividir las bases. Es decir, ese 432 lo vamos a dividir por 16. 432 dividido 16, 432 dividido 16, y eso es 27. O sea, todo esto que está aquí, todo eso es 27 elevado a X. ¿Ok? Porque conservé el X y dividí 432 por 16. Como el enunciado dice que hay que reducir a la mínima expresión, me queda 3 elevado a menos 1 por, ¿qué es 27? Potencia de base 3. Eso es 3 al cubo, ¿ya? Elevado a X. Ojo, mire lo que haré. Eso es 27 y está elevado a X. Por lo tanto, se conserva la base, se multiplican los exponentes, 3 por X, 3X. Y para ahorrar tiempo, yo voy a decir 3X partido por 2 a la cuarta. ¿Y que tengo acá? En el numerador, multiplicación de potencias de igual base. Conservo la base, sumo los exponentes. Queda 3X menos 1. Se ve feo, ¿cierto? Lo voy a borrar. Muy cerca de la fracción. Ahí sí. Ahí estamos. Conservo la base y sumo los exponentes. 3X menos 1. ¿Pero por qué si me dijo que había que sumar? Claro, estoy sumando 3X con un negativo, así que queda menos. ¿Y que tengo en el denominador? 2 a la cuarta. Eso. Largo, sí. Bueno, claro, porque yo como profesor pienso, tiene que aplicar aquí varias cosas. Concepto de logaritmo, raíz como potencia, propiedades de las potencias. Por lo tanto, es un ejercicio bastante completo y la persona, la estudiante que me lo preguntó, tiene buen ojo ahí, ¿cierto? Bien, ojalá les haya servido. Usted puede ver este video con 1.5 o 2 de velocidad para no aburrirla tanto o aburrirlo tanto y ojalá les pueda aportar. Así que espero les sirva, que esté muy bien. Ahí, mis estudiantes de medicina veterinaria, un afectuoso saludo, ¿ah? Que estén muy bien y ojalá mañana les vaya muy bien. Que estén bien. Adiós.